Perfecto. Admitir a Flor. Bien, vamos a arrancar por donde nos quedamos ayer, ¿sí? Hoy vamos a terminar de tratar el tema de las selecciones. ¿Se ve bien ahí? Sí. Okay. Ahí estamos. Bárbara, nosotros veníamos de esa síntesis y de ese encuentro entre lo que nos dice el cerebro, la parte emocional y lo cognitivo, cuando van de la mano, esa armonía, ¿no? ¿Se acuerdan que es como lo que terminábamos diciendo? O la conclusión que leímos ayer tenía que ver con que cuando nuestra parte emocional y nuestra parte cognitiva se encuentran, ¿sí? Y tienen el mismo pensamiento, hay armonía. Cuando hay algún problema entre ambas y no se pueden encontrar, ahí nos encontramos frente a algún tipo de estrés y empiezan a dispararse las emociones. Y ahí vamos a continuar. Bien, seguimos con el tema de la, ¿cómo es que se dice? De la inteligencia emocional, ¿eh? Acuérdense que venimos con eso. Miren, el secuestro emocional. ¿Llegamos a ver el secuestro emocional? No. ¿O sí? No me acuerdo. No, no lo vimos. ¿No lo vimos? No. No lo vimos. No, nos quedamos con la reflexión anterior, ¿no? Perdón, ¿en qué módulo sería, Jess? ¿En el 5? El 5, el último módulo. Ay, estoy... Bien, entonces... Sí. Sé que nos hablaba a nosotros. Bueno, entonces vamos a empezar a ver y a entender qué hablamos cuando hablamos de secuestro, de secuestro emocional. Entonces, nos hablan de estrategias de prevención. ¿Qué querrá decir esto de estrategias de prevención? Ayer habíamos hablado de Federico, mencionó algo muy particular en cuanto al manejo de las emociones. ¿Te acordás de qué estoy hablando, Fede? ¿A qué me refiero? ¿Qué dijiste vos ayer? Entre una de las cosas para tener el manejo de las emociones. ¿El utilizar la autogestión, el autoconocimiento? O sea, no dejarse llevar por la emoción del otro y tranquilizar a la otra persona, Bien. digamos. Bueno, estamos empezando a ver eso, cómo poder aplicar y trabajar el finalidad, obviamente, con la finalidad de evitar la escalada. O sea, la escalada que se me dispara entre las dos partes y sea inmanejable. O sea, no tengamos retorno, digamos. Por supuesto. Entonces, algunas estrategias de prevención que podemos encontrar tenemos en cuanto al autocontrol, ¿sí? En cuanto a lo que hacemos nosotros, lo que hablábamos ayer, que nosotros para controlar nosotros las emociones, no para controlar nosotros la emoción del otro, ¿sí? Tal cual. ¿Por qué? Porque es diferente. Una cosa es cómo es el manejo en la mesa de mediación y otra cosa es esto de lo que estamos hablando ahora, que tiene que ver con la inteligencia emocional, cómo nosotros vamos a reaccionar ante determinada situación. Es lo que se busca, ¿no? Porque aunque en ningún momento salga, o sea, ni se trate ni se trabaje, el mediador también tiene emociones. Controla, pero las tiene. Porque a veces te dan ganas de decirle... ¿O no? Entonces nos dice, rutinas y rituales saludables. Bien, habla de rutinas y rituales. ¿Qué querrá decir? De hacer cosas que nos hagan bien, de hacer algo para nosotros, ¿no? Anticipar a los cambios, o sea, estar predispuestos a los cambios. No todo cambio tiene que ser malo, ni negativo. Incluir a los demás. Utilizar el humor, la risa, que mejora la atención y la memoria. ¿Quién tiene ese? A mí me pasa muchas veces que en situaciones de crisis o en situaciones tristes, apelo al humor. Y está buenísimo. ¿Alguien tiene algún tipo de ejemplo? No, ¿cómo? Pero por ahí depende, digamos, de la persona que uno tiene enfrente. Uno puede recurrir a, puede ser el humor negro, pero depende de la persona, ¿no? Tomar determinada situación y volverla jocosa, por así decirlo. O sea, para sacarle una sonrisa y así relajarla. Seguro. Yo les voy a contar una situación muy personal. Cuando mi mamá se enfermó de cáncer de mama. Falleció en 2019, en 2020, en enero.
Y yo me acuerdo que cuando cuando se enfermó, como mi mamá no caía, o sea, la realidad de lo que le estaba pasando, como que ella iba adelante todo, o sea, ella hacía, bueno, y ahora me toca operar, ahora tengo que hacer esto, ella quería hacer todo rápido. Entonces pues, estábamos con el cirujano, después era la mastóloga, todo. El cirujano le dice dos cosas. La primera es, usted sabe lo que tiene, ¿no, Graciela? Mi mamá lo mira, dice, usted tiene cáncer de mama. O sea, se lo dijo para que lo entienda, a qué se estaba sometiendo. Y después le dice, si tiene alguna pregunta de hacerme, hágamela ahora, dice, si usted está preocupada por la cirugía y demás, y le explicó que él iba a dividir la mama en 4, que le iba a sacar un cuadrante nada más, porque el tumorcito era chiquitito. Entonces, cuando terminó de decir, el tipo lo más serio, un parco terrible, no termina de decir eso, que yo agarré y le dije, no, Graciela, las tetas ahora no, para más adelante. Ah, y sí, el tipo agarró, se mató de risa, Seguro. y un profesional que era totalmente parco, que la miraba siempre serio, qué sé yo, como que se relajó, mi mamá se rió, nos reímos todos, y ya a partir de ahí en adelante, no sé, me acuerdo que después que lo operó, la llevé para que le mire los puntos y qué sé yo, y dice, pero esto está bárbaro, decía. Tipo, no te decía Cambió nadie, ay, totalmente. esto sí, cambió totalmente en la forma de expresarse, todo. ¿Por qué? Porque es como que se relajó. Entonces a veces el humor ayuda, no siempre, porque no todos están predispuestos, ojo, eso también es importante. Pero es una técnica, está bueno. Por eso después del humor nos habla de sonreír, ¿no? La sonrisa da seguridad y serenidad. Eso también es una técnica que uno puede utilizar como mediador, ¿sí? Cuando tiene las partes y empieza a trabajar. Que uno sonría, que esté tranquilo, que mira atento y demás, hace que la otra parte también se sienta más ameno, más a gusto, digamos. Tomar conciencia de nuestros desbordes emocionales, o sea, identificarlos y saber cuándo nos estamos teniendo desborde, promover actividades y juegos cooperativos, bueno, ahí ya es, Más grupal. supongo que será más para la actividad lúdica, ahí Marisa, sí, decime. No, esto, bueno, lo que vos traías es la verdad que es un muy buen ejemplo. Yo lo que trabajo mucho con los pacientes, que por supuesto se puede trabajar con los pacientes y sobre todo con los adolescentes, o si no para uno también, es a veces probar. Pero es un ejercicio de neurociencias que es muy básico cuando trabajamos las emociones. Bueno, primero trabajamos las 6 emociones básicas y después hay una parte que le pregunto, hoy, el mismo día, si vos tendrías que puntuar del 0 al 10, ¿cómo te sentís de ánimo? Si estás alegre, del 0 al 10. Entonces, qué sé yo, por ahí te ponen 7, por ahí te ponen 5, 8. Nunca quieren poner muy bajos, pero siempre, bueno, hay una tristeza, hay un hilo de tristeza dando vuelta. Bueno, entonces le digo, ahora tenés que buscar o un video que te cause risa en internet, o un video que vos tengas con algún familiar tuyo, un amigo, alguien que de un momento de carcajadas, de risa. Entonces lo buscan, lo miran, se ríen, me lo comparten, qué sé yo. Bueno, le digo, ahora anotá en este otro cuadradito del 0 al 10 cómo te sentís. Entonces, si puso 7, va a poner 9. Por ejemplo, si puso, claro, no sé, 5, va a poner... Entonces, bueno, ahí les explico cómo actúa el cerebro, que el buen ánimo del otro es contagioso, que la carcajada del otro es contagiosa, que la sonrisa del otro es contagiosa. Entonces, no, eso. Y después las actividades y juegos cooperativos también. Eso ya es más me parece, para interactuar con la pareja o con el grupo familiar. Sí, de hecho, a mí me Hay ha un pasado montón. en mediaciones, siendo abogada de parte en realidad, que suelo hacer algún chiste o algo, cuando veo que están todos mal, yo siempre tiro algo Claro. para que
reaccionen y ya como que bajan. A veces pasa que están todos muy duros, muy qué sé yo, y yo digo, uy, acá no, ya no salimos más de esta, y de repente, no sé, me viene el payaso a la cabeza y eso lo impacta de una forma en que el conjunto con el que está trabajando se relaja. Vivi, Tal cual. has levantado la mano. Sí, yo les quería comentar algo personal. Hace un mes falleció mi abuela, que si bien yo no tenía una relación muy fluida, que digamos, pero bueno, no dejaba de ser mi abuela. Y bueno, falleció y bueno, estábamos ahí ya cuando en el sepelio, y bueno, y estaban todos muy cargados de la cuestión dolorosa, digamos, ¿no? Y se me ocurrió decirle, bueno, basta. Le digo a la abuela, le digo, hay que acordarse por las tortas fritas que hacía con azúcar, el té frío que nos daba en la playa, y ese es el recuerdo. ¿Viste? Como que las desencajé a todas, me quedaron mirando y todas empezaron a reír, porque fue una situación que era todo trágica, obviamente, que era una situación previsible, porque mi abuela tenía 91 años y estaba realmente mal de salud, y bueno, pero salí con esa y me quedaron primero mirando y después empezaron a reír, y sí, yo me acuerdo de tal cosa y yo me acuerdo de tal otra, y terminó siendo una situación donde no fue un humor, ni fue una risa, pero digamos que relajó y rompió esa cosa trágica y nos hizo bien a todos, creo yo, hasta mi mamá, mi tía, mis primas. Sin duda, Así que bueno, yo hice algo parecido con mi abuela. eso más Yo hice que algo nada. parecido. Acordémonos de las tortas fritas con azúcar, le digo. Tal cual. Yo nunca había tocado, por ejemplo, a alguien en ese estado, ¿no? Yo siempre con mucho respeto, me acercaba al cajón, tocaba el cajón, pero tocar a la persona nunca. A la primera persona que toqué fue a mi abuela, pero con naturalidad, ¿eh? Y a mi mamá. Claro. Y a mi abuela sí, no tuve problema. Y me acuerdo que estábamos ahí, y estábamos poquitos, porque éramos muy poquitos, y mi abuela era una persona que era muy seria, o sea, no era mala, pero era seria, era poco interactiva, y lo que tenía era como que te mandaba. Sutilmente te mandaba a hacer cosas. Tráeme, como siempre, así. Entonces la veíamos así, qué sé yo, y en un momento digo, estoy esperando que me caiga pedo por algo. Porque sí. Medio parecida a mi abuela, entonces. Yo la miraba así y digo, bueno, viejita, te fuiste, estás con mamá, vas a estar bien, qué sé yo. Y espero que lo que hicimos te haya servido, te sienta bien con la decisión que tomamos con mi tío, ¿no? Y Claro. en un momento le digo, estoy esperando que me mire así y me caiga pedo, le digo, porque es lo único que sabía. Parecía a mi abuela. Pero bueno, sí. Y eso es como que en un momento de conmoción nos matábamos de risa, ¿sí? Es así, cholas, sí, sí. Y si llega a escuchar esto mi hermano, seguramente va a saber de lo que estoy hablando. Bueno, entonces, promover actividades y juegos cooperativos, que eso recién estábamos hablando, recién Marisa nos contó una experiencia. Evitar el exceso de presión y o estrés, como si fuese tan fácil en estos tiempos tan lindos que corren. Ya. Deberíamos, pero yo, no sé, a veces es difícil. Pero bueno, todo este tipo de estrategias nos sirven a la prevención, ¿sí? De esos estados de ánimos que quizás nos bajan. Está bueno tenerlos en cuenta. Para trabajar nosotros y para trabajar con el otro. Acá tenemos algo que se llama el ciclo emocional, en que voy a cerrar acá. No los voy a ver por un ratito, pero en realidad lo que yo busco es poder ver bien. Ahí está. El ciclo emocional. Ante la misma situación, cambia la interpretación y completar el ciclo emocional 2 veces y observar qué sucede. Mundo exterior, hechos e información, percepción, observación, vista, oído, etc. Interpretación, pensamiento y evaluaciones, emoción, sentimientos creados consciente o inconscientemente por pensamientos, acción,
Comportamiento basado en percepción, interpretación y emociones. Círculo vicioso, o sea, cuando va y viene. Esperen que los voy a volver a ver. Ahora sí. Esto es un ejercicio para que hagamos, ¿sí? No solamente lo que nos habla es del ciclo, el ciclo el ciclo emocional. ¿Alguno de Raúl o Marisa tienen idea de lo que estamos hablando? En cuanto a este ciclo emocional. Sí. Estaba ¿Querés buscando que nos quiero- Estaba buscando cómo estaba relatado acá. Claro, el mundo exterior sería todos los estímulos que nos llegan desde afuera. Todo. Toda la Pero información que nosotros todo, sí. recibimos. Claro. Puede ser la historia Bien. bueno, yo hablo de paciente, pero puede ser la historia de la persona, los hechos actuales de la persona, todo tipo de información que aporte, todo dato. Bueno, la percepción es lo que se percibe ¿Cómo nos por llega la medio de información? los sentidos, claro. Esto se refiere al mediador. ¿Cómo nos llega a nosotros? No me acuerdo. Claro, cómo nosotros... Sí. ¿Cómo nos Bueno, llega? esto hay que tener primero esta cuestión de la distancia óptima que habíamos hablado en una oportunidad para poder realizar esto, ¿no? Una observación objetiva, una escucha atenta, una escucha Una activa. escucha activa. Sí, Bien, la idea de esto interpretar, es que ustedes puedan visualizar, por ejemplo, en algún tipo con un tipo de ejemplo, ¿no? De una situación. O sea, se produce un hecho. ¿Cómo nosotros cómo se percibe, cómo percibimos ese hecho? ¿Sí? Ese hecho del mundo exterior o esa información que nos llega. Obviamente a no través de puedo los concentrarme, lo sentidos. tengo a mi marido haciendo pavadas delante mío, o sea, me está Ah, llegando un estímulo, estamos a fin de año, o sea. pero bueno, ¿ves? Ahí tenés algo del mundo exterior. Mirá, Acá tengo ese es un lindo ejemplo ese. El mundo exterior, vos queriendo llevar, ¿no? Vos queriendo, queriendo hablar y participar de la clase y tu marido haciéndote monerías. molerías. ¿Cuál es el hecho? No, el no poder Sí. concentrarte. ¿Qué es lo que te viene del mundo exterior? Esas molerías, esas cosas que te sacan, o sea, que te alejan. ¿Cuál es la percepción? ¿Cómo lo percibís? ¿Con los ojos? ¿Con los oídos? ¿No? Ya no lo miro. ¿Cuál es tu ya pensamiento? sé, no me deja avanzar, no puedo seguir con la clase, no puedo prestar atención. Mi pensamiento es que mi atención flotante ya no actúa a esta altura del año. O sea, no. me Bien, ¿y qué emoción te provoca? ¿Qué emoción te provoca eso, Marisa? A esta altura del partido, a esta altura del año me hace bien reírme un poco. Bueno, te provoca una emoción de alegría, ¿no? De felicidad. Sí. Bien. La verdad que sí. ¿Y qué acción tenés? ¿Cómo lo interpretás esa emoción? Nos reímos, lo compartimos. Comparto, y sigo acá. Y seguimos adelante. Ahora ¿Vieron? desapareció. Bueno, Una vez que... Sí, vino a interrumpir, se fue, ¿viste? Claro, ya está, vino. Yo ya hice el chiste, me voy, está bien, no hay problema. Pero bueno, tiene que ver con eso el ejercicio, ¿sí? De ver cómo va atravesando este ciclo emocional todo lo que nos afecta de afuera y qué nos provoca. Por ejemplo, nos puede pasar en una mediación donde una persona, una de las partes cuente su relato y este ciclo verlo en la parte que lo está escuchando, por ejemplo, ¿no? No les pasa muchas veces que de repente está contando algo a alguien, no sé, vamos a hablar de alimentos, que es lo más común, por ejemplo, ¿no? Y que el padre diga, no, porque yo pago esto, yo pago el otro, yo pago acá, yo pago el colegio, ¿no? Y la madre como que se empieza a poner así, dice, pero escúchame, no es yo pago. Te olvidas de otras cosas. Y de repente diga, sí, pero cuando el chico no está en el colegio, no pasa alimentos.
y como que se empieza a sentir incómodo. ¿Cuál es la percepción? Y la percepción es la escucha, el relato de la otra persona, pero realmente no está de acuerdo con lo que dice, no, la interpretación, los pensamientos, ahí no alcanza. Aunque le pagues el colegio y la obra social, el chico tiene que comer, tiene que ir, ¿no? Hay que ver también en todo el contexto. ¿Qué emoción? La bronca. ¿Sí? Bueno, todo eso tiene que ver con el ciclo emocional. Vamos a seguir, pues, si no, no llegamos. ¿Me dejás que aporte algo? Por supuesto, usted siempre puede. Bueno, no. Vos cuando te referías al tema de emociones y demás, me gusta hacer un aporte desde otro lado, no siempre lo sistémico y lo... Bueno, el aparato psíquico tiene un polo perceptivo y un polo de descarga, así como se grafica, digamos. Entonces, todo ese perceptivo es lo que nosotros percibimos durante todo el día, los ruidos, la música, el ruido de los colectivos, de los autos, de los taxis, de los pajaritos a la mañana, todo. Entonces, todo lo recibimos. Si nosotros no estamos preparados para hacer una descarga, que si bien el aparato psíquico la hace, siempre y cuando no tenga un quantum emotivo de la cosa. A ver si se entiende lo que quiero decir. Cuando tiene un monto de afecto, puede que quede impregnado. Y eso que nos queda impregnado no nos deja seguir avanzando en escuchar. Porque en alguna parte nos puede haber hecho ruido, nos puede haber traído un recuerdo, nos puede haber generado una emoción hacia el mediador interna que en ese momento no sabía que iba a aparecer. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver el caso, pero digamos, para mí ayer fue la despedida de Maxi Rodríguez. No sé si lo vieron por televisión, en Newell. Yo soy de Newell, digamos. Yo no podía entender cómo esta persona... Bien, Raúl, vamos todavía. Vamos, por favor. Maxi Rodríguez, de que pisó el estadio de Newell's Old Boys hasta que lo sacan en el minutos 11, por su camiseta número 11 del segundo tiempo, no paró de llorar durante las 2 horas y pico que estuvo, y a posteriori también. La emoción que a él le generó, me produjo emoción a mí. Yo lloré también. Vamos a empezar por ahí. Los hombres también lloran. A ver, ¿por qué lloré yo? Porque eso me llevó a mi abuelo, a mi papá que me hizo de Newell, a la camisetita de Newell, que las tengo como 5, digamos. Entonces me produjo todo eso. No es mi historia la de Maxi Rodríguez, pero fíjense cómo me hizo ruido de tal manera en mis padres. Claro. Pensé, mi viejo no está y no lo puede ver. Mi abuelo no está y no lo puede ver. Mi tío, que estaba en Australia, que se murió el año pasado, y no lo puede ver. Y digo, qué lástima que no lo pudieron ver. Y yo, disfrutándolo de alguna manera, con la ausencia de ellos. Pero te movió lo emotivo. Y por eso el llanto de Maxi también te produjo ese llanto a vos. ¿Sabés cómo lloré? Como una Magdalena lloré. Como un bebé. Por Dios, porque decía no lo voy a ver más en la cancha. Vos fíjate que para cualquier persona, por eso no somos todos iguales, gracias a Dios que no somos iguales, porque para cualquier persona eso sería una estupidez, y para mí no. O sea, por eso que pero bueno, a lo mejor hay personas eso es lo individual. Tenemos que captar cuando una persona llora y se expresa, y uno por dentro como mediador dice, pero mirá qué pelotudo que, Dios mío, mirá por lo que, digamos que, mirá esta emoción que le produce, pero está loco este tipo. Como el caso ayer de la oveja, o de las cabras, los cabritos, qué sé yo. Claro, cada uno debemos estar pensando, pero esta, o sea, tenemos que estar abiertos a que cualquier emoción, por más mínima que sea, no deja de ser una emoción, y que nosotros no somos todos iguales, y que nos emocionamos de diferentes maneras. Eso, sí, nada muy más. subjetivo. Sí.
Sí. Subjetivo. Y no quiero hablar más de Maxi, Bien. me voy a poner de cosas. No, por favor, no. No, no porque lloramos todos, mirá que yo estoy sensible. Yo empiezo a Así que, llorar de mamá, Rosario y por Ay, Rosario. por Dios. No sé quién Bueno, es Maxi, entonces- no sé quién es Maxi Rodríguez, pero si querés lloramos. Me lograste Te emocionar con acompañamos en el esas sentido. palabras últimas que dijiste. Muy lindo cierre, Raúl. Bueno, gracias. Muchas Erika, gracias. Erika, Sí, disculpame, perdón. tengo una audiencia virtual, voy a tener que desconectarme. No hay Intento problema, Vivi, conectarme. quédate tranquila porque ya tu presente ya lo tenés. Vaya, Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves. el jueves. Gracias. Adiós. Chao. Chao. Bueno, sigamos avanzando. A ver qué me dijeron por acá. Me pasó con León Poncio, mirá. Tenemos acá otra futbolera. Ah, Leo Poncio, por Dios. Bueno. Eso se denomina anclaje, nos dice Susana. Recordar algo que nos causó bienestar. El anclaje emocional. Bien. Entonces, recién dijimos el ciclo emocional y después nos aparece este ciclo, que lo vamos a pasar muy rápido. Este ciclo letárgico de Burns. Mr. Burns. Exacto. Pero es doctor. Y nos habla de los pensamientos destructivos, ¿no? Esto también lo hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos con Andrea? Cuando uno se levanta ya empieza mal, a pensar Claro. mal. Ahora le vamos a preguntar a Raúl qué opina. Pero en cuanto a los pensamientos autodestructivos, como no tengo energía, no me siento motivado, probablemente me vaya mal, dormir es lo mejor, el desgano, ¿no? Las emociones autodestructivas, como uno está cansado, aburrido, culpable, apático, demotivado, impotente, autodesvalorizado. Y a su vez, acciones autodestructivas, quedarse en la cama, mirar televisión, durmiendo, evitar encontrarse con gente, evitar ir a trabajar, no hacer actividad física, etc. ¿A qué nos puede llevar? ¿Qué piensan? ¿A qué nos lleva todas estas situaciones? Depresión. Depresión. Muy bien. A la depresión. Los pensamientos. Trastornos de Por si puede ansiedad ser, también. exactamente. Todavía Trastornos de no. ansiedad. Nosotros tenemos que tener presente que como mediadores no podemos trabajar con esto, pero sí podemos ayudarlos a que busquen ayuda, ¿no? Claro. No vamos a hacer magia como mediadores y bueno, a ver, podemos llegar a detectarlo, sí. Pero como hablamos ayer, con el caso de las cabritas y de la señora mayor y demás, uno lo que tiene que hacer es ayudarlos a buscar ayuda. ¿Sí? Recomendarle que vaya a un psicólogo, a que haga una evaluación y demás. No somos profesionales, al menos los mediadores judiciales. Entonces, como consecuencia del aislamiento, la baja productividad, la parálisis, el cansancio, se siente inservible, deprimido, desesperado y podemos llegar hasta la depresión. Bien, sigamos con emociones básicas y complejas. Bien, acá tenemos un cuadrito de resumen donde tenemos causa, emoción y acción. Entonces tenemos contratiempo, molestia, enojo, tratar de resolver. Tenemos que pensarlo así, la causa, un contratiempo. Nos pasó algo que no teníamos previsto, algo inesperado. No sé. Así me miran, yo los miro de frente, pero yo miro así. No, porque yo miro para allá porque los tengo acá, ahí, en la columnita, Erika. entonces quiero mirarlos a la cara. Entonces digo, estos chicos me ven a mí como yo me estoy viendo. Erika, disculpa, nos Sí. están pasando las filaminas. ¿No? Ah, no. No, ¿En qué se quedaron? ha quedado En la en la 15, me parece, 14, 15, donde están las Ahí. estrategias de prevención. Esa. En La el que empieza secuestro con emocional. 14 menos mal que rutinas me y avisaron. rituales. Ah, sí, les quedó esta. Sí. A ver, pero
vamos a dejar de... Yo estaba re creída, re tranquila que tenían las filminas. Ahora volvemos a ver ahora. ¿Así las ven? Ahora sí. Bueno, me avisan, ¿eh? Quedamos. Ahí está. Ahí. Ahí está. Esta fue la de recién. Esta fue la anterior, la del ciclo emocional. Ahí ahora estamos con esta. Ahí. Las dejo así, ¿sí? Para que se vean bien. Preferible que veamos todo el... Gracias. No, a ustedes. Avisen cuando es así. Entonces decimos que tenemos emociones básicas y complejas, dijimos. Hay emociones que son de una orientación más biológica, como por ejemplo la tristeza. Y hay otras emociones complejas, como la culpa, que están saturadas de pensamientos y aprendizajes. Entonces, el cuadro que nos trae, ¿sí? Es el siguiente. Esperen, causa, emoción, acción. Entonces dijimos, algún tipo de contratiempo que se nos presente, la emoción que nosotros podemos llegar a manifestar es una molestia o un enojo, ¿y cuál sería la acción para resolverlo? O la acción que tendríamos que tomar ante esa emoción, ante ese enojo. ¿Cuál sería? Dominio propio también. Sí. Vos decías antes de una mediación, por ejemplo, que te pase algo en tu casa o que te enojes con alguno de tus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Tengas que ir a atender a un paciente o tengas que ir a atender una mediación. Y bueno, ahí entra el trabajo que uno haya hecho personal, ¿no? De cómo manejar las emociones, de qué autodominio Seguro. tengo en cuanto a esas emociones. Por supuesto no reprimirlas, porque después en algún momento va a salir, pero que salgan después, ¿no? En el ámbito del consultorio o en el ámbito de trabajo. Eso es entrenamiento también, aprender a Y dominar. es de lo que hablábamos de la prevención, ¿no? Cuando hablábamos de cómo prevenir. Ahora, por ejemplo, algo más sencillo. Vos decís una mediación. Por ejemplo, un contratiempo podría ser, no sé, nosotros alquilamos la sala de mediación y cuando vamos en el horario en que nosotros tenemos la mediación, está ocupada o se demora con la mediación anterior, por ejemplo. Ahí tenemos un contratiempo. Por tanto, sabemos que las partes se ponen que las partes están inquietas, porque no se empieza en horario. ¿Qué nos genera a nosotros? Molestia para con el otro mediador, o con la gente que tiene las salas. En mi caso, por ejemplo, con el colegio de abogados, que no previó de que la mediación anterior podía ser más larga. ¿Cuál sería la acción? Bueno, ¿cómo puedo remediar esta molestia, este enojo? Bueno, yo tengo que tomar conciencia de que son cosas que pasan. Sí, también tomarlo un poco. Yo ayer me quedé encerrada, ahora se va a enterar mi marido, con el papá de una adolescente, una paciente, en el consultorio. O sea, me quedé encerrada, porque ese en realidad es un estudio de abogados que me prestan el lugar, no me prestan, subo alquilo. Y vino el papá a charlar. Ayer, fue una charla nada más, no fue que trabajé con él directamente. Pero en una de esas yo había venido a mi casa, que queda a una cuadra, a buscar el celular porque me lo había olvidado, y dejo las llaves del consultorio, que estaba el abogado, con su llave, la mía la dejo acá y me llevo el celular. Claro, yo cuando termino con la consulta, con el encuentro con el papá de esta nena, me había cerrado el abogado, y se fue. Entonces empiezo a buscar la llave por todos lados y no la tenía, no podía abrir del lado de adentro. Así que bueno, ¿Cómo resolviste? Bueno, empecé a buscar llaves por todos lados, le digo, bueno, y en un momento que ya se hacía un poquito que pasaban los minutos, digo, bueno, voy a llamar directamente a Daniel, al abogado, para que me venga él, espero encontrarlo, porque si no lo encontraba, viste, mi marido también estaba haciendo otras cosas y qué sé yo. Entonces empecé a decirle, vas a tener que salir por la ventana, viste, así como armonizando un poco el momento, la situación, para no sentirnos incómodos ninguno de los dos ahí adentro, viste, encima era la primera vez que lo veía. Pero también le podrías haber dicho, yo en los primeros encuentros con los padres de mis pacientes hago esto.
Sí, sí, sí. Un par de cosas habré dicho. Pero no, bueno, enseguida Daniel me atendió, vino y me abrió. Pero sí, Y lo fue cómico, resolviste. fue bastante cómico. El, Sí, 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 sí. el tema de lo que nos trae acá es, por ejemplo, entiendo yo, es no desesperar, sino, bueno, listo, me genera Claro, esta claro. situación, no desespero, lo trato de resolver. Estoy enojada, Sí, bueno, me calmo, porque si no me calmo no voy a llegar a ningún lado. Pero eso es como, como tal decís cual. vos, como venimos hablando, si nosotros no tenemos el ejercicio de Te trabajar lleva eso, tiempo. Mm. y sí que lleva, sí, no somos máquinas. Pero bueno, eso también, el autocontrol nuestro nos va a ayudar a nosotros para poder afrontar cualquier tipo de situación. Desde olvidarme la La prueba llave y quedarme produce encerrada. paciencia. Las pruebas Claro, producen sí. paciencia. Es así. Mi suegra, que en paz descanse, cuando le agarraba algo, así, una situación que la ponía media nerviosa, empezaba, paciencia, me llaman paciencia. Se cantaba tranquilita sola. Y bueno, después arrancaba, ponele. Pero bueno, era su técnica. Así que sigamos. Causa, pérdida. La pérdida de un ser querido, la pérdida de algo, a veces nos puede pasar también con algo material, ¿no? De algo que no sé, algo de lo que estábamos apegados, no solamente la pérdida o la ruptura de una pareja, por ejemplo, también, que es una pérdida de un estado emocional, o sea, no todo el mundo A mí, se separa ya teniendo todo, ¿cómo se dice? Resuelto, a veces pasa que no se espera. ¿Qué emoción nos provoca? Nos provoca la tristeza, el malestar de sentirnos mal, y la acción sería, en cuanto al duelo que nos provoca esa pérdida, la reparación de heridas. ¿Cómo trabajaríamos nosotros el duelo? ¿Qué es la técnica que ustedes, ahí les pregunto a los profesionales, a Raúl y a Marisa, yo no sé si hay algún otro psicólogo, o yo porque son los que más siempre comparten. Eh, ¿Cuál es la ¿Qué, técnica qué- que tienen qué? para trabajar el duelo? Y tenés que ir preguntándole a la persona. Mira, básicamente no hay una técnica hablando, porque imagínate que, yo no sé, creo que ya lo nombré una vez, cuando Freud hace creo que el número 26 de las obras de él, presenta el duelo, cuando él estaba haciendo esto y redactando sobre el duelo, y después, posterior va a ser la melancolía, a él se le muere la hija menor en la pandemia última española. Entonces, hablando él sobre el duelo como una cosa, digamos que ya la tenía recontra masticada, agarró todos los borradores que tenía y los rompió todos. Después los terminó rehaciendo, ¿no? O sea, hoy lo tenemos porque, bueno, se sentó un día y dijo, bueno, hay que hacerlo. Pero no hay una técnica que tengamos para abordar el duelo, porque el duelo lo tiene que hacer cada persona, y lo mejor, y que eso no lo va a decir ningún profesional de la salud mental, nadie, es el tiempo. El tiempo es lo que hace, porque la persona, ¿qué pasa? Empieza a sentir la ausencia esa. Por ejemplo, si tenía una madre que lo llamaba todos los días a las 8 de la noche, empieza, bueno, ya ve eso. Y se tiene que empezar a empezar a resignar de que ya no va a existir ese llamado a las 8 de la noche. De que no va a asistir claro. ese llamado de cumpleaños, de aniversario de esto, de qué sé yo, del Día del Trabajador. No solo pasa con padres, pasa con amigos. Yo perdí 3 amigos en la pandemia. Y bueno, entonces vamos lentamente con el tiempo, hablándolo cuando uno va a terapia, expresando todo lo que uno tiene, ¿no? O sea, esa tristeza interna.
incomprensible. Y a mucha gente le funciona, o sea, que yo creo que funciona mucho, pero bueno, de mi parte, porque yo soy creyente, digamos. Yo, cuando la gente es creyente, me es más fácil, porque yo le digo, ¿usted piensa que terminó todo acá? O sea, ¿usted piensa que vinimos? O sea, nosotros vinimos y fuimos escogidos. Según dice la Biblia, fuimos escogidos. Y usted piensa que en la muerte se termina todo. Analicemos la vida. Si usted piensa que en la muerte se termina todo, qué triste ¿por qué no le sería. da un valor a decir si en la muerte recién comienza, quizá? Lo que pasa es que nadie vino del otro lado para comentarnos cómo es, pero Claro. Hay que pasarlo. claro, y verlo desde esa tesitura, cuando por ahí una persona no es creyente, y dice, bueno, yo no creo en nada, soy agnóstico, soy, qué sé yo, no lo creo. Bueno, creer en él, o sea, alimentarle el yo a él, que él puede salir de esa situación, ya no con una figura de Dios, sino alimentándole el yo a la misma persona, diciendo, bueno, usted no cree en nada, pero usted cree en usted. Bueno, ¿cómo no va a salir de esta situación si todavía la vida sigue? Porque de acuerdo a la edad de cuando se le muere a alguien, por ejemplo, en mi caso, que a los 17 años se me murió mi vieja y a los 18 mi papá, para mí me parecía que se detenía el mundo. El mundo estaba detenido. Para mí se detuvo el mundo. Y luego, cuando salí afuera, en el mismo velorio, vi que los autos seguían andando, la gente se seguía riendo. O sea, no sé si alguien La tuvo la vida misma continúa. sensación. Claro, entonces la vida continúa. Y para el creyente, creer, digamos, que después, una promesa que está en la Biblia, nos vamos a reencontrar, y bueno, todo lo que dice la Biblia, no me voy a poner en religioso ahora. No, está bien, pero se entiende a lo que vas. Yo a mi ¿Me abuela explico? cuando estaba mal y ya estaba inconsciente, lo que le dije fue, te vas a encontrar con mamá, o sea, con mi mamá, Claro. con su hija. Bueno, es Que una era lo que ella esperanza. tanto quería. Ella se Es quería una ir con su esperanza. hija. Claro. Le Porque, digo, a andá. ver, los seres humanos necesitamos vivir de la esperanza, porque si no nos vamos a pegar Por un supuesto. tiro. Y, por ejemplo, cuando vos hablabas antes, que hablabas de todos esos tipos de crisis que uno tiene, de que se bajonea, esto, lo otro, pasa porque, bueno, las pulsiones, o sea, las pulsiones, los destinos de pulsión van cambiando. O sea, siempre está la pulsión que va empujando, eso motor, como si tuviera el motor interior que tiene el ser humano, va empujando hacia adelante, y en un momento la pulsión se convierte, cuando somos grandes, en pulsión de muerte. O sea, de la misma fuerza con la cual queríamos vivir, es la misma fuerza con la cual queremos morir. Por eso, cuando vos encontrás una persona de 70, 80, 90 años, dice, ¿para qué estoy yo? No, la habrá escuchado miles de veces. Y a mí nadie me da bolilla, yo ya me tengo que ir de este mundo, no sirvo para nada, no me visitan. Todo eso son no más que una pulsión de muerte. O sea, está anunciando que se va a morir, que pronto parte. ¿Me explico? Sí, aparte no es una cuestión de edad. Lo que yo les quería compartir era es que estoy de acuerdo con Raúl en cuanto al tiempo. Y dentro de ese tiempo hay etapas diferentes del duelo. Que la mayoría, hay personas que se les nota súper marcado, que lo van viviendo, y a otras no, es como que lo niegan un poco más o lo tapan un poco más. Pero hay una curva que empieza, por ejemplo, con el shock, cuando la persona viene de una vida normal, por ejemplo, un matrimonio, ¿no es cierto? Hablemos de un matrimonio de 70 años cada uno, la etapa de disfrutar, a lo mejor un viaje, disfrutar juntos, los hijos ya se fueron, a lo mejor tienen nietos, bueno. Fallece uno de los cónyuges, el que queda,
entra en una etapa de shock, está choqueado, parece que en ese momento está anestesiado, que puede comprender todo, pero no el que siente esa paz, pero después entra en una etapa de negación, ¿no? De negar lo que está sucediendo, que esto no pudo haber pasado, pero cómo, el médico podría haber dado este diagnóstico, lo niega, esto a mí no me está pasando, yo no lo puedo creer, y son etapas que muchas veces la persona la vive absolutamente en soledad, el que está afuera no lo comprende, porque hay muchos que, como decía Raúl, hacen terapia, piden ayuda, y otros lo van atravesando solo. Después empieza una etapa del miedo, porque miedo, construíamos todos los dos juntos durante 40 años de casado, y de golpe me encuentro sola, y de golpe tengo que salir a hacer todos los trámites yo sola, y de golpe tengo que ir al súper sola, y de golpe tengo que dormir sola, y de golpe tengo que comer sola, y de golpe tengo que poner un individual y no dos. Entramos en ese temor a algo nuevo, algo desconocido. Después ya hay una cuestión de enojo, ¿no? La persona se enoja con lo sucedido, se enoja quizás con Dios, se enoja con los médicos, se enoja con los que está alrededor, con todo el mundo. Y ahí es donde puede haber una depresión, que es la parte más baja de la curva. Si logra salir, que la mayoría, logra salir de esa depresión, aparece lo que se llama, que también lo decía Raúl, la resignación. O sea, resignarse a que, esto sucedió, que ahora tengo que seguir adelante, empieza a haber una aceptación, donde la persona ya empieza a buscarle un encuadre a la vida, ¿no? Un sentido propio, y de volver a caminar, qué sé yo, volver al gimnasio, volver a encontrarse con sus amigas a tomar un café, o sea, recontra volver a vivir. resumido. Sí, recontra porque en resumido, definitiva... pero eso es verdad. Y después las postergaciones de los duelos, que también es algo que se estudia mucho en psicología, el psicoanálisis, también se da. El postergar el duelo, el poner al fallecido en una estrellita, en un pajarito, en un altar. Pero bueno, las etapas... Ahí es cuando queda en la melancolía. Ese es un problema. Claro, cuando la persona queda en la melancolía constante. O sea, sale del duelo, pero entra en la etapa de la melancolía. Ahí sí, si no sale, es un conflicto total, porque todo momento va a estar arrastra todo. Claro. Miren, ustedes hablan lo del ciclo del duelo, me parece que si no me equivoco, lo habíamos visto en una de las clases. Este ciclo que vos contabas, que trajiste otra vez, Marisa, para rememorar, está buenísimo. Pero ustedes hablan y yo me acordaba, por ejemplo, esto de quedarse en la melancolía. Mi abuela de mi mamá tenía una foto así, no les miento, más o menos, o sea, casi de la cara, a los pies de la cama. Sí. O le ponen desde vela. que mi mamá se fue, desde que se despertaba, o se levantaba y la veía mi mamá y lloraba. Se acostaba y la veía mi mamá y lloraba. Te hablaba y la nombraba y lloraba. Y yo no puedo, no puede ser, y no puede ser, y no puede ser. Así estuvo 1 año y casi 10 meses, hasta que partió. Pero bueno. Ahí está. ¿Viste lo que te decía? Si se queda en la melancolía, rumbo. Rumbo a eso. Bien. Vamos a pasar estos 2 últimos que nos trae acá el cuadrito rapidito. Así seguimos avanzando un poquito más. Gracias, Marisa. No, gracias a ustedes y a Raúl. No, gracias. Entonces tenemos como causa posibilidad de daño, amenazas, podríamos decir también, emoción, el miedo, el estar alerta, y la acción, la protección de lo que se valora, ¿no? De acaparar. Y por último nos trae algo incorrecto, o sea, en cuanto a hacer algo incorrecto, o decir, o alguna acción incorrecta, la emoción de culpa, y las disculpas como reparación del daño, cuando nos equivocamos. Bien. ¿Cambió la Filmina? Sí. Bárbaro. Bien.
Sí, porque si no, después yo me cebo y me olvido. ¿Cuándo se plantea el problema? Cuando se magnifican, no se encuentra la respuesta adecuada, cuando se convierte en estado de ánimo. Entonces, nos quiere decir lo siguiente, que cuando la tristeza deja de ser tristeza, se pasa a ser depresión, melancolía, pesimismo, esto que estaba justo hablando Raúl, ¿sí? Es cuando hay un problema. ¿Cuándo aparece el problema? ¿Porque estemos tristes? No, porque está bien que estemos tristes, nos puede pasar que estemos tristes, hay cosas que nos van a generar tristeza. Pero el problema va a venir cuando esa tristeza se convierte en depresión, en melancolía, en pesimismo. Cuando es estado de ánimo, ya me siento así. Emoción, miedo. ¿Podemos tener miedo? Sí, podemos tener miedo ante lo inesperado, ante lo desconocido. Yo siempre digo, por ejemplo, en cuanto al miedo, yo me acuerdo que yo tengo 2 hijos, los 2 tuve por cesárea. Cuando tuve a mi hija mayor, tenía miedo, porque no sabía lo que me enfrentaba. Sabía que era una cirugía, sabía que era una cesárea, que iban a hacer mi bebé, qué sé yo, pero yo iba temblando, temblaba literalmente. En cambio, cuando tuve a mi nene más chico, no, porque ya sabía lo que me enfrentaba, ya sabía todo lo que venía, sabía que entraba el quirófano, sabía que me iban a poner la epidural, sabía lo que venía después, sabía después. Entonces yo fui hecho una gacela, y fui solita, sin problema. ¿Por qué? Porque a veces lo desconocido genera miedo. Y cuando genera un problema, precisamente cuando hay ansiedad, angustia, cuando tenemos alguna fobia, enojo. ¿Nos podemos enojar? Sí, un montón de situaciones nos enojan. Pero cuando ya tenemos resentimientos, rencor, depresión, odio, ahí sí tenemos el problema. Como la chiqui. No soy rencorosa, pero soy memoriosa. No todos somos la chiqui. Vivi, te oímos. Sí, hablando de emociones y de culpas y de todo esto, no sé si alguna vez les ha pasado, pero a mí me pasa con frecuencia, que por ejemplo, meto la pata en alguna situación o me pasa algo culposo hace 20.000 años atrás y lo rememoro casi constantemente y vuelvo a revivir esa sensación de o vergüenza o de inferioridad, como dice, o de culpa. O sea, no logro desprender, capaz que metí la pata con una pavada, supónganse, pero es como que eso quedó como anclado y no logro superar esa sensación de, uy, qué mal la pasé, o qué mal le hice, o qué pava lo que dije, y vuelve siempre es la misma sensación de vergüenza o de culpa. No tiene, por ejemplo, nada que ver con la tristeza o el miedo o el enojo. Es en el sector de culpa, el estado de ánimo es como que quedó anclado en eso, ¿viste? Esa situación. ¿Y alguna vez no lo la he podido. trabajaste? No, ¿En terapia o algo? Sí he hecho terapia, pero me llama la atención que rememoro algunas cuestiones vergonzosas o situaciones incómodas, y como que cuando las vuelvo a recordar, vuelvo a lo mismo, a la vergüenza, esa cosa que me sucedió de uy, qué culpable que me siento, ¿viste? Por ahí son metidas de patas pavas, pero son esas cosas que quedan, ¿viste? Y me llamó la atención porque en esa grilla de culpa leo lo que yo siento. Entonces, bueno, no lo he trabajado, pero debiera, me traduce parece. lo que a vos te pasa. Sí, me llama la atención. ¿Pudiste, por ejemplo, ante una situación así, pedir disculpas o poder reparar el daño, como lo decía antes la filmera anterior, ahí te la puse? Sí, claro, sí, o sea, por ejemplo, que yo he podido charlar la situación y decir, uy, qué pava, y te terminan diciendo, bueno, pero ya pasó hace 1000 años, o sea, pero es como que me queda esa carga de culposidad, digamos, y es como que no la, yo misma no me la, viste, cuando es como que no me perdonara haber hecho semejante pavado, o haber dicho semejante cosa. Hay que trabajarlo, hay que ver a con qué Raúl también. o con Marisa. No, escuchá una cosa, te hago una pregunta.
Sí. ¿Vos pensás que todo lo que estamos en este grupo no nos hemos equivocado alguna vez? Claro, sí, pero hasta siento, ¿viste? Cuando sentís ese calor en la espalda de esa vergüenza, esa cosa incómoda, así como que te... esa sensación, bueno, Pero no ya lo, está, me equivoqué, listo, ya está. O sea, claro, pero no logro perdonarlo a eso, evidentemente, porque el otro Claro. me dice, No te no, ya perdonás, pasó. ¿viste? Es peor. Eso debe ser. Tenés que perdonarte, si los demás ya está, ya pasó. Claro, ¿Sabés sí, te dicen, no, ya pasó hace Es 1000 verdad lo que años. dice Raúl, ¿eh? ¿Sabés las cosas que vamos a ver? Yo por lo menos tengo mi haber un montón. Y Claro, sí, pero viste, parece que uno fuera único, quizás tenga que ver un poco con el ego, qué sé yo, no sé. sí, a lo mejor estás buscando mucho perfeccionismo en vos, ¿viste? O sea, aceptar que te equivocaste ya es una grandeza, ¿entendés? Sí, Si vos no Sí, hay que ver aceptaras que te si viene de equivocás, parte de ella, sí, hay que ver, o sea, no vamos a entrar ahora en la intimidad de Vivi, ¿no? claro. Pero hay que ver si hay alguien que le transfirió la culpa, ¿me entendés? Hay que ver qué grado de culpa tiene y en qué área de su mente, si es de su cuerpo, si es de su alma, ella fue afectada, porque acá existe una palabra que dijimos que es perdón, pero hay que buscarle el verdadero significado a lo que es el perdón y lo que es la culpa, o sea, de dónde proviene esa culpabilidad que ella siente, o sea, a qué se asocia también, ¿me Claro, entendés? sí. Sí, sí, No, te no, entiendo. no te podemos dar tampoco una opinión certera, no pero hay nada, ¿no? Pero no te podemos claro. dar una opinión por una cuestión de que no sabemos tu historia. Habría que ver qué pasa ahí, Opinión ¿no es cierto? no, opinión no, pero me De llamó la dónde atención. viene, viste, esa vergüenza. Vos tendrías que buscar a alguien que te ayude en esto, y creo que lo vas a ir sacando, porque a veces este tipo de conversaciones que estamos teniendo ahora, todo este tipo de carreras, de estudio y todo, nos llevan a tener mucho flashback, a tener mucho movimiento en nuestros pensamientos, en el cerebro y en cosas que aún están en nuestra alma y están en nuestro inconsciente. Entonces, de alguna manera empiezan a salir. Entonces, bueno, detectar, a ver de dónde viene y que alguien te ayude a poder elaborarlo, ¿no? Porque eso puede obstaculizar tu andar en algunas áreas de tu vida. Porque Sí, vos sí, sí, estás sí. nombrando la vergüenza, entonces, ¿vergüenza de qué? A ver, De algo haber que pasado ese soy... momento, sí, sí. No, me llamó la atención el estado de ánimo como anclado, digamos, entre la culpa, el remordimiento, y me retrotrajo justamente, me hizo rememorar esas situaciones de incómodas o situaciones malas que, ¿Qué fue si lo, bien fueron qué fue lo que viejas, más te llamó la atención del cuadro? Que diga cuándo se traduce esa emoción en un problema y dijiste, bueno, si yo siento todo esto, claro, exacto, tengo me que tener llamó la problemas. atención eso, justamente porque estaba como muy en claro esta grilla, y me hizo rememorar situaciones en las que yo, habiendo pasado hace mucho tiempo atrás, es como que cuando las recuerdo, me traen todo lo que dice acá la emoción culpa relacionada al estado de Claro. ánimo. ¿Entendés? Y Entonces, ver por los eso, mandatos familiares, cómo claro, desde tu historia familiar, desde tus abuelos, tal desde cual. tus papás, fueron Sí, sí, transfiriendo el sentido de culpa. ¿Cuál así fue el significado de la culpa para ellos? está, Porque por está. ahí sí, algunos, viste, lo hemos trabajado más o no lo sentimos como tanta carga, pero hay personas que sí, lo Claro. sienten como mucha carga y vos le decís, ellos te dicen, pero yo sigo sintiendo la culpa, ¿y cómo hago para sacarme esto? Sí, claro, esa sensación de no poder sacarse la culpa, exactamente. De haber pasado esa situación, de haber pedido las disculpas, de haberlas recibido las disculpas, porque me dijeron sí, todo bien, y de golpe y porrazo, pero bueno, nada, era pero eso no, nada más. no te alcanzó, no te Mira, alcanzó, escúchame, no te lo alcanzó la bueno, disculpa, no te Claro. Para alcanzó. perdonarme a mí. Claro, no, porque digamos, primero como yo te decía, admitir que uno se equivocó es un acto de grandeza. O sea, no todo el mundo agarra y acepta y dice, yo me equivoqué.
¿viste? Y nos pedimos disculpas. Acordeo, porque el perdón no viene así nomás, es un proceso como el duelo, el perdonar. Porque eso le dice, yo te perdono, pero me acuerdo que hace 5 años Sí. vos me quedaste debiendo 2 pesos. Sí, sí, Entonces, sí. claro, entonces no hay perdón, es todo, ¿me entendés? Porque, a ver, de acuerdo a las situaciones de la vida, a veces uno se pone a pensar, por ejemplo, si vos le salís de garantía a tu mejor amigo, a familiar, qué sé yo, el tipo te cagó, dejó de pagar, te remataron la casa, qué sé yo, vos te vas a olvidar, a lo mejor, porque perdonarlo quiere decir que yo lo vuelvo a hablar a la persona, pero no quiere decir que yo vuelva a tener el mismo trato que tenía antes, porque ya esa persona Se quiebra la de alguna confianza. manera me afectó. Yo ya quedé como un sujeto barrado, como quien dice, ¿entendés? O sea, no como quien dice, lo dice Lacan, es un sujeto barrado por otras cosas. Pero el tema es, eso es, por el que dirán los demás, porque nosotros somos sujetos constituidos por lo que dicen los otros de nosotros. Entonces, ¿hay un otro que me está juzgando? No. ¿Hay un otro que me pidió perdón sobre esto? Sí. ¿Y entonces qué pasa? O sea, si no, tengo que buscar qué situación de goce hay en mí para que yo siga teniendo esa culpa que no la debería tener, porque ya nos pedimos perdón, y la sigo teniendo porque me gusta. O sea, parece feo, suena Contradictorio, feo, pero tiene ¿no? lógica. Pero a veces los seres humanos nos gustan Sí, somos aferrarnos a raros. ciertas Como masoquista. situaciones dolorosas, Sí, ¿eh? es Ojo, cierto. Sí, sí. ojo. Bueno, O muchas están gracias, en el Raúl, lugar y de todos. víctima también. Sí, también, claro. Sí, pero vos sabés que eso es lo raro, porque cuando uno se pone en víctima, es como que se le hace Sí. notar al otro que estaba pasándola mal. Pero en realidad Claro, un llamado de atención. son cosas internas que me acuerdo, por ejemplo, de esa situación, porque me lo trae a la mente algo que sucede y siento esa situación. Pero bueno, es algo que, chicos, trabajaré seguramente con mi psicólogo. Ya estas charlas me han abierto, como dijeron, muchas cuestiones que por ahí es como ustedes dicen que se remueven en todas estas charlas. Así que bueno, sigamos, no los distraigo más. No, está perfecto. Al contrario, si te sirve. Pero bueno, ahí vemos reflejado cómo el cuadro nos trae qué ejemplo más grande, ¿no? De una situación particular para entender esto, de cuando una emoción se produce en un problema, cuando cambia el estado de ánimo. Así que te agradecemos también por la participación. Bueno, y después nos habla del deseo, cuando el deseo se vuelve obsesión, o codicia, insaciabilidad, en cualquier ámbito, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y por último nos trae el aburrimiento, el desinterés, la apatía, la desconexión, etc. Ahora vamos a ver qué son emociones o qué diferencia hay entre las emociones, los sentimientos y el estado de ánimo. ¿Sí? Las emociones son respuestas biológicas a los estímulos ambientales. Son universales e innatas. Los sentimientos son subconjuntos de todos nuestros estados del cuerpo. Ahí está. Nuestros estados mente-cuerpo son una respuesta aprendida en la cultura en la que creemos. Entonces, las emociones las traemos con nosotros, son respuestas, como nos dicen, respuestas biológicas a estímulos. También los sentimientos son subconjuntos, ¿sí? Vienen aprendidas de la cultura. Ahí está lo que te decían los chicos, el sentimiento de culpa, cómo de generación en generación se va trasladando. Entonces tenemos emociones no cognitivo, no verbal, innato, universal, datos crudos, básicos, tristeza, alegría, amor, sorpresa, ansiedad, disgusto, miedo, enojo, y los sentimientos cognitivo-verbal, aprendido, culturales, datos interpretados y complejos. Lo que nos tiene que dar de esto precisamente es eso, que la emoción es algo biológico, que el sentimiento es algo cultural.
Distorsiones cognitivas. Yo creo que ahí con Vivi puede suceder esto, la parte de los sentimientos cognitivos, ¿no? Verbal, por una cuestión Tal cual. aprendida muy, muy fuerte, muy arraigada, cultural, por cómo ella siguiendo un poco con este ejemplo, por cómo lo interpretó, o por cómo nosotros los interpretamos, porque una cosa es Raúl, y en mi caso también lo mismo, que también soy cristiana, y soy lectora de la palabra de Dios, y tenemos una cosmovisión de lo que es la fe, de lo que es el perdón, de lo que es el perdonar al otro, de lo que es la esperanza, el amor, la vida eterna y demás, basada en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Y eso nos da aliento, nos da esperanza. Sin duda. Bueno, por eso te digo, cómo uno va interpretando también a través de lo aprendido este tipo de cuestiones, ¿no? Que están muy, muy arraigadas en nuestras vidas, en nuestra mente. Que uno también lo lleva al alma, lo lleva al cuerpo. Sí, puede ser. Tal No cual. quería decir lo mismo, pero yo también soy cristiana y cuando he transitado por áreas de violencia he puesto mucho de mi sentir, de lo que soy, de lo que creo, y hemos estado en mediaciones con jueces de juzgado de familia, con jueces de paz, Sí. y hemos logrado desde ese lugar, con el amor, ¿no? Desde ese lugar, muchas mediaciones con muy buenos resultados. Sí, y bueno, nosotros con lo que es abuso sexual infantil, también, los otros días fuimos a una charla con un fiscal, una chica que fue abusada de acá, que dio su testimonio y que bueno, se logró hacer justicia, entonces leyeron todos los hechos, después leyeron todo lo que fue la sentencia. Yo nunca había escuchado una sentencia así, quedé impactada, y bueno, a lo último tenía que dar hacer como algo bastante escueto en cuanto a lo que es la prevención y la concientización, y eran todos profesionales, eran un teatro en Las Varillas lleno, 400 personas para un pueblo, para una ciudad chica, o un pueblo, no sé, Las Varillas, y bueno, y yo a lo último les hablé de un proverbio cristiano, que dice: libra a los que están en peligro de muerte y salva a los que son llevados a la muerte. Entonces hablaba de esto, que nosotros somos responsables de librar, somos responsables de salvar a través de todo lo que es la prevención, bueno, y demás. Y cuando terminó todo, se me acercaron un montón de personas creyentes, tanto católicas como evangélicos, que se habían dado cuenta que estaba esa impronta, eso que uno transmite, que es la esencia de uno, ¿no? Porque si nos quedamos simplemente en la teoría y no en el amor y no en llevar, en el caso nuestro que llevamos el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero en lo que es llegar a la otra persona con amor y con ternura, no se logra todo, mucho, ¿no? tampoco. No se logra mucho. El toque humano. ¿Eh? El toque humano. dice Fede. Y sí, después la parte Pero bueno, humana, ¿no? somos un todo, no somos solamente el profesional, no somos el hijo, somos la hija. En mi caso soy la hija, soy la hermana, soy la madre, soy la esposa, soy la novia, María. Ay, pobre, ya está. ¡Estoy casada! Basta. Bueno, pero mañana tengo misa de esponsales, chicos. Pero bueno, sí, pero me refiero a que somos todos, no nos define solamente la profesión. Y está bien que uno sea genuino. Vos no hiciste otra cosa que ser genuina cuando hablaste. Y se traduce. El otro, el que recepciona, se da cuenta. Porque me ha pasado muchísimas veces. Me quedaron, ahí parpadeó Federico y me quedé tranquila. Porque estaban ¿no? Bueno, seguimos avanzando un chiquitín más. ¿Qué hora es? Tenemos 10 minutitos más que les prometí. Bueno, las distorsiones cognitivas. Las distorsiones cognitivas son trampas del pensamiento, son distorsiones
empobrecedoras acerca de uno mismo, del mundo y del futuro. Distorsiones cognitivas que generan problemas emocionales, pensamientos todo o nada, o sea, el pensamiento es el mismo. Si no es conmigo, no es con nadie. ¿No? Pensamiento todo o nada. Generación de generalización excesiva, la sobregeneralización, descalificar lo positivo, conclusiones apresuradas, percepciones extrasensoriales, lecturas del pensamiento, adivinación. Esto lo hablamos también en la clase anterior, cuando pensamos exageradamente en lo que va a venir. Para estar, que puede ser también nosotros decíamos ayer, Marisa, que puede ser, por ejemplo, cuando yo les contaba mi experiencia, que a veces cuando estoy en una situación determinante, generalmente no pienso cuál sería el peor panorama. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Les contaba, por ejemplo, el ejemplo, ayer reunió mi hija educación física, la materia que se llevó por primera vez en 4 años, por falta, pobre, encima, ni siquiera. La mía lo mismo. Y estaba nerviosa, ansiosa, estaba como, y yo decía, pero Sofi, es un trámite, como que yo mucho no decía, más, si esta es más inteligente, y ella estaba procesando. Sí. Entonces yo decía, en esa situación yo hubiese pensado, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, desaprueba. Bueno, tiene otra instancia. Bueno, listo. Entonces, ante el peor panorama, uno estaba preparado. Bueno, esto es una conclusión apresurada, igual, es como decir, es así, pero bueno. La estaríamos Sofía, cerca. la mía también se llama Sofía. No sé si, no voy a hablar de mi niña. También está, debe entregar trabajo, todo junto. De mi niña y su no, es que en realidad nunca se han llevado materias, o sea, no se llevan materias. Sinceramente, se llevan temas. No iban. No. Tuvo que rendir porque faltó muchos días. Porque con la pandemia, tenía muy tarde gimnasia, yo no la llevaba. La culpa es mía, encima. Por eso mismo. Tengo que reconocerlo. Entonces, tenía muchas faltas y el profe le dijo, Sofi, yo no te puedo probar con las faltas que tenés. Claro. Entonces venía a rendir. Entonces, igual a mí me gustó, porque fue como la experiencia. No están acostumbrados a rendir exámenes, porque no... La verdad que en está bien, educación física no le toman teoría. No. Le habrán encima algo eso. teórico. No, yo soy profe y me la llevé en tercera, siempre amé la educación física, y me la llevé en tercer año también por faltar. Y me dieron un montón de teoría encima para estudiar. Yo digo, pero la rindo así al toque, y no. Un montón para estudiar, me acuerdo. Sin embargo, seguí la carrera porque me encanta, pero hay mucho que nos hemos llevado a educación física, decirle Sofía. Bueno, vamos a decir, te prometo. Que se quede tranquila. Me dijo que no te preocupes, que hay mucho que se llevan a educación. Que puede estudiar después si quiere el profesorado, que le va a ir bien. Y es muy lindo. Bueno. Ay, mi nena. Entonces dijimos, conclusiones apresuradas, razonamiento emocional, enunciar, deber ser y rotular. Bien. Bueno, ahora nos toca ver la diferencia entre dolor y sufrimiento. Y con esto vamos a ir cerrando por hoy. ¿Qué tema? Bueno, el dolor y el sufrimiento, ¿qué tiene que ver con esto? Porque no es lo mismo el dolor que el sufrimiento, porque nos dice que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Me duele ante la pérdida, ahora si yo quiero continuar con ese sufrimiento, es una opción, o sea, tenemos la opción de decir, bueno, agarro el dolor, lo trabajo, lo supero, o seguir. Mira, haciendo un resumen de todo lo que dijo Raúl recién, de lo que hablaron recién, y hablando de esto del dolor y sufrimiento, que el dolor vos tenés, como dice ahí, que es inevitable, obviamente hay que saberlo llevar, y el sufrimiento, no victimizarse, no quedarse en el... Yo tengo una frase siempre que, no sé, la interpreto, siempre me la decía mi viejo de chiquito, por eso siempre me ha quedado en el subconsciente, ¿no? Que siempre me decía, el mundo no está hecho para vos, sino vos estás hecho para el mundo. O sea, el poder de adaptación que hay que tener, ¿sí? Que los problemas pasan y pasan siempre. Y me sonó mucho lo que contó Raúl recién con lo que contó con los padres, que él salió y veía que el mundo seguía moviéndose, pese a las circunstancias que él estaba viviendo.
Entonces, por eso yo creo que eso, hacérselo ver a la parte, obviamente, con pinzas o de la manera de llegar, de contárselo, pero hacerle entender que la vida continúa, o sea, que si bien hay una causa, algo, pero que no se quede estancado en eso, para evitar, obviamente esto es muy teórico, se dice muy a la ligera, hay que verlo en el caso cómo lo aplicamos. Pero bueno, me resonó eso, por eso les cuento esto, haciendo como una especie de abreviado de todo lo que dijeron. Sí, gracias. Y es linda la frase esa. Sí, yo creo que se aplica a todo. Sí. Siempre a mano, gracias Federico. Mirá, ahí Viviana te agradece. Pero sí, es verdad, es correcto. El mundo está y nosotros venimos a él, no es que el mundo viene a nosotros. Entonces, es súper interesante. Un sabio tu padre. El dolor por la pérdida, cualquier apego o relación significativa implica una cierta cuota de dolor. El ser humano es el único ser consciente de su finitud y eso no puede sino causar miedo y tristeza. Bueno, sí, obvio, todo el mundo sabe que en algún momento todos tenemos fecha de vencimiento, decimos muchas veces, ¿no? Y más allá de eso, tengo uno de los sacerdotes que viene mañana a celebrar misa para el casamiento, ese sacerdote que estaba cuando yo me conocí con Leonardo en la parroquia, con mi marido. Y yo me acuerdo que él, cuando hablaba del Apocalipsis, de la promesa del Evangelio, de que tenemos la vida eterna y demás, él decía, bueno, nosotros tenemos que pensar en que hay otra vida y tenemos que vivir esta vida pensando en la otra, ¿no? O sea, hacer el bien para ganar la vida eterna de alguna manera. Y él decía, porque todos vamos a ir, y cuando, no sé, alguien fallecía, él hablaba de la paz, o qué sé yo, que esto que lo otro, decía, bueno, yo sé que nos vamos a ir, me dice, pero yo no estoy apurado, ¿eh? No, dice, yo puedo esperar, dice, Omar, que en cualquier momento, la verdad es que espero que llegue mañana, porque no se cuidaba de joven y ahora lo está padeciendo, pero él lo que decía era eso, como diciendo, bueno, sí, nos tenemos que ir y consciente, y más un sacerdote que vive el Evangelio mucho más fuerte que cualquiera, porque están llevándolo y dan sacramentos y demás, al menos en la religión católica, ¿no? Pero, y de repente él decía, bueno, sí, tenemos un momento en el que vamos a morir, todos vamos a pasar por la muerte, pero siempre decía a Jesús, cuando hablaba decía, pero ahora no, dame mi tiempo. Entonces dijimos que cuando no se tiene un contexto más trascendente para interpretar el dolor, se reacciona cerrándose la experiencia. Bien. Vamos a cerrar con esto, que son para modificar el estado de ánimo. ¿Qué nos dice? Fíjate, Vivi nos habló, esto también capaz que te sirve, aunque está para empezar a trabajar. Esto es todo para mí. No, pero esta última filmina es para mí. Es para todos, pero fuiste la que compartiste. Justo, mira. Yo también lo tomo. Pero bueno, encontrar la raíz emocional, el origen, ver qué es lo que a vos en tu caso, o ver qué es lo que generó esa emoción, ¿sí? Y ese estado en realidad ese estado de ánimo más que la emoción. No la tristeza, sino la depresión, por ejemplo, para salir de lo mismo. Trabajar con la obstrucción emocional, con ese bloqueo de no poder salir de ahí, de estar estancado, y trabajar con las distorsiones cognitivas, es lo que decía Marisa, que causan la distorsión emocional, analizar los pensamientos, detectarlos ilógicos y contraproducentes. Bien. Bueno, hasta acá, ¿qué es? Y 32. Yo les prometí que 30 cerrábamos. Hacer lo que hacemos siempre, en estos casos.